morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Descodificando el inglés. Es sencillo, aunque no lo crean, porque las palabras en inglés son cortitas, son chiquitas. En español, ya ven la palabra, descodificando. Está larga esa palabra. Vamos a ver el repaso del verbo to do, que este es un verbo irregular. Un repaso. Esto había quedado de tarea. ¿Hicieron su tarea? Did you do your homework? Si ya la hicieron, pues ya se lo deben de saber de memoria. Vamos a verlo. I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, eso hace. Puede ser una máquina, puede ser un animalito. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. They do, ellos hacen. Acuérdense que este es un verbo auxiliar. Para este lado significa ser, para el otro lado invertido tiene el significado de abrir una pregunta. Entonces queda do I, do you, es lo más común. Do you speak English? Do you want pizza? Do you? Does he, es para él. Does she? Does it? Do we, nosotros? Do you? Do they? Para formular preguntas. Por eso son dos verbos. Esa es la confusión a veces que dicen, ay, es que el inglés es muy difícil. Cuando se los explican en español, es sencillo. Y tenemos los negativos. Estas son para hacer, son respuestas en que la respuesta es negativa. Entonces queda I don't, o sea, yo no. You don't, tú no. He doesn't, él no. She doesn't, ella no. It doesn't, eso no. We don't, nosotros no. You don't, ustedes no. They don't, ellos no. Es para contestar una pregunta. Por ejemplo, do you speak English? No, I don't. Eso sería el negativo. Pero si sí lo hablo, yes, I do, sería la respuesta. Yes, I do. Ok. Esto va a quedar de tarea también 3 veces. Es sencillo, porque si ya aprendieron el verbo to do, pues está sencillo ver esto. Aquí vamos a ver question words. Son palabras para formular preguntas. Tenemos, la primera es what. Esa ya se la saben. Muchos de los que ven películas, pues ya saben. ¿Qué? What. Luego sigue where. ¿Dónde? Who. ¿Quién? Why. ¿Por qué? Es pregunta. Todos son para formular preguntas. Which. ¿Cuál? When. ¿Cuándo? What for. ¿Para qué? Apúntenlo. Y lo hacen de tarea 3 veces. Un repaso. What. ¿Qué? Where. ¿Dónde? Who. ¿Quién? Why. ¿Por qué? Which. ¿Cuál? When. ¿Cuándo? What for. ¿Para qué? Son preguntas. Question words son palabras para formular preguntas. Lo que sigue es un poquito más difícil, pero explicado no se batalla.
Aquí tenemos posesivos con el apóstrofe S. Un apóstrofe y una S. Tenemos ejemplos. My friend's car. Cuando hay un apóstrofe S, tenemos aquí un objeto. Entonces es un posesivo. Aquí dice el carro de mi amigo. ¿Se fijan? My friend's car. Aquí puede ser car, pero le ponemos cualquier otra cosa. My friend's apple, la manzana de mi amigo. My friend's cookie, la galleta de mi amigo. Cualquier objeto que esté de este lado es el posesivo, es de él. Tenemos ahora también plurales. The bird's nest. Esta palabra se pronuncia fuerte. Pájaros, birds. Si fuera un solo pájaro, sería bird, pero se pronuncia fuerte. Pero aquí tenemos, dice, los nidos de los pájaros. Si ustedes se acuerdan Nestlé, pues de ahí viene nest. Nest es un nido. Entonces ahí dice el nido de los pájaros. Aquí está en plural. Entonces ya se lleva S, apóstrofe S. Esa es una forma, pero también hay el puro apóstrofe. Este es el segundo ejemplo. My friend's house. Y solamente le ponemos el apóstrofe aquí. Entonces es la casa de mis amigos, porque está en plural. Lo puedo usar así, con doble S, o lo puedo usar solamente con un apóstrofe. Y las dos maneras son correctas. El otro ejemplo, Laredo's Main Street. Main es principal, street, calle. La calle principal de Laredo. Ese es el posesivo. El otro ejemplo, Williams Dictionary. Así se llama el diccionario, Williams, con una apóstrofe. Es el diccionario de William. Y luego, that's Robert's house. Fíjense bien. Aquí ese that significa that is. Ese es el verbo ser o estar. Robert's, aquí tenemos house. Robert's house. Esa es la casa, esa es la casa de Roberto. Ese es el posesivo. Por eso hay confusión. Si estoy viendo apóstrofe S y apóstrofe, entonces ¿cómo quedó? Lo que pasa es lo que acabo de explicar. Si aquí tenemos un objeto, es un posesivo. Si aquí tenemos la palabra y apóstrofe S, ese es el verbo to be, is, that's, en lugar de that is. Otro ejemplo es what's. En lugar de decir what is, digo what's. Entonces ya está. Este es el verbo to be, es en tercera persona. Where's. El significado sería ¿dónde es? Where's. ¿Dónde es? Where's. Y whose. Aquí quedaría ¿quién es? Aquí estamos viendo verbo to be. ¿Se fijan la diferencia? Por eso a veces hay confusión con el inglés. No entiendo, pues es que no les han explicado. Pero es sencillo. Después vamos a verlo otra vez. Apréndanselo. Apúntenlo y lo hacen 3 veces de tarea. Es sencillo. Al principio se confunde uno con el apóstrofe S. Pero solamente va a quedar el verbo to be como apóstrofe S. No es para cualquier otra cosa. Tenemos el verbo to be con apóstrofe S con question words. También las que vimos hace ratito. Question words, palabras para formular preguntas. Entonces eso va a quedar de tarea. Ahora les voy a explicar algo un poquito difícil. Pero bueno, explicándolo no vamos a batallar.
Tenemos sustantivos contables y sustantivos no contables. En inglés es countable nouns and uncountable nouns. Esto quiere decir que los sustantivos se van a dividir en cosas que puedo contar. ¿Qué puedo contar? Puedo contar libros, tengo 5. Puedo contar limones, tengo 4. Tengo manzanas, 5 manzanas. Esas cosas que se puedan contar son sustantivos contables. Pero hay cosas que se dividen en que son sustantivos no contables. Uncountable nouns. Como que, por ejemplo, la tinta no se va a poder contar, no hay manera, no hay puños, no hay... Puedo contar cajitas de tinta, botellitas de tinta, pero son botellitas. La tinta en sí es poca o es mucha. El papel cae en esta categoría. Les da flojera ponerse a contar de hoja en hoja. Entonces, si yo veo una cantidad que sean 100, 200 hojas, solamente lo vamos a ver como poco papel o mucho papel. Pero el papel es un sustantivo no contable. Seguimos con el dinero. El dinero, ¿cómo que no voy a contar dólares? Vas a contar dólares, pero el dinero es poco o es mucho. Depende de la persona, su manera de pensar. Entonces, el dinero es poco o es mucho. Pero si voy a contar dólares, pues entonces cuenta dólares, esos sí son contables. Pero en sí, el montón no se va a poder contar. El tiempo. Por eso a veces vemos de que hace mucho que no te veía. ¿Cuánto tiempo? No lo vamos a poder contar, tampoco. ¿Es poco o es mucho? Podríamos contar días, semanas y meses, pero en sí el tiempo es poco o es mucho. Ahora, los líquidos también, como el ejemplo, el café. El café es un sustantivo no contable, ya sea que esté líquido o que sea polvo. ¿Por qué? Porque no lo puedo contar. Pues porque no puedo agarrar puños de café. Hasta que no esté envasado o embotellado o en taza, voy a contar tazas de café o botes de café o paquetes de café, pero contamos los paquetes. En sí el café es poco o es mucho, es un sustantivo no contable. Sigue el azúcar. El azúcar, como es un polvo, queda poco o queda mucho, eso depende de quién lo esté mirando, quién lo está diciendo. La leche también, eso un líquido. Cualquier líquido, sustantivo no contable. Acuérdense, se va a contar hasta que no está empaquetado, embotellado. Entonces contamos paquetes o botellas o en lo que se guardó. Apunten esto porque esto es muy importante. Son los sustantivos contables y no contables. Apúntenlo. Countable nouns. Nouns son los sustantivos. Son en forma singular y plural. Por eso aquí tenemos a lemon, un limón. 2 lemons. 2 limones. Puedo contar limones. An apple. Una manzana. 3 apples. 3 manzanas. Y todas las demás. O sea, cosas que se pueden contar, pero que ya están embotelladas o empacadas, ya vuelven a ser contables. Tenemos un ejemplo. There is a lemon. Hay un limón. There are 3 apples. Hay 3 manzanas. Pero con los sustantivos no contables solamente son en singular. Aquí no hay plural. Entonces, sustantivos no contables. Uncountable nouns. Only in singular form. Ink, la tinta. Paper, papel.